El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, acusó recibo de la carta de respuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y sus organizaciones afines que podrían abrir la puerta a un diálogo con el Ejecutivo. Damos por recibida la carta de la CONAIE y sus organizaciones afines. Estamos revisándola para dar inicio a un proceso de diálogo efectivo, tuiteó Jiménez este miércoles pasado. La reacción del secretario de Estado se dio poco después de que se difundiera el comunicado de la CONAIE al Gobierno Nacional y a la opinión pública nacional e internacional al cumplirse 10 días de movilización indígena. El presidente Guillermo Lasso había remitido el 18 de junio pasado una carta a esta organización indígena con sus respuestas a las 10 demandas de la movilización. En el comunicado, el movimiento indígena exhortó al gobierno a crear y hacer públicas las condiciones reales para que el diálogo se pueda llevar a cabo y que son las siguientes: cese inmediato de las acciones de represión y criminalización, derogatoria del estado de excepción y garantías de no imponer nuevos decretos en el marco del paro nacional, cese al ataque y respeto de las zonas de resguardo humanitario, que toda la agenda sea puesta en la mesa y no existan puntos inviables para el gobierno, sino esfuerzos para atender el clamor ciudadano. La CONAIE también demandó un diálogo frontal y directo con el gobierno, sin intermediarios ni mediadores, sino con una veeduría con la participación de colectivos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, a los que solicitó que actúen como garantes de este proceso de diálogo. La Secretaría General de Comunicación, a través de un comunicado, informó la noche de ayer que el presidente Guillermo Lasso ha dado positivo para COVID-19. Según la Secretaría, Lasso se encuentra en buen estado de salud, no presenta síntomas y cumplirá con los protocolos médicos correspondientes. No dan a conocer la variante que ha contraído el presidente. También aseguran que Guillermo Lasso, gracias a encontrarse vacunado, se encuentra trabajando desde el Palacio de Gobierno. El positivo del gobernante ecuatoriano se conoció en el 10º día consecutivo de protestas contra la gestión económica del Ejecutivo, convocadas principalmente por la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAIE, con un saldo de 2 manifestantes fallecidos y no menos de un centenar de heridos. Lasso estaba pendiente de la respuesta del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, para acudir a un diálogo del que al momento rehúye el líder al no confiar en que el gobierno se comprometa a cumplir por completo el pliego de condiciones de su organización. La Fiscalía General del Estado rechazó el ataque que recibió de manifestantes contra sus instalaciones en el norte de Quito el miércoles pasado. El hecho se dio mientras se desarrollaba una manifestación en la Avenida Patria y Juan León Mera en el 10º día de movilizaciones. A través de videos que circulan en redes sociales, se observa cómo agresores ingresaron a la edificación a causar destrozos y sustraerse documentación que luego fue incinerada públicamente, indicaron en el comunicado. Pese al control en el sector por parte de policías y militares, varias personas ingresaron al edificio de la planta central de la institución y causaron destrozos, según imágenes que compartió el Ministerio Público. Este fue el segundo ataque que recibió el ente judicial en estos días de manifestaciones. También ya había sido vandalizada la unidad de Flagancia, también ubicada al norte de Quito. La Fiscalía agregó que el ataque de las instalaciones de planta central, los perpetradores ingresaron a la unidad de tránsito y sustrajeron documentos y equipos que, como se observan en las imágenes difundidas por redes sociales. Por su parte, la CONAIE rechazó este ataque y dijo que los autores del ilícito no forman parte del movimiento indígena. La Fiscalía General confirmó que abrió una investigación por supuesto delito de terrorismo luego del ataque que recibió su edificio matriz el miércoles 22 de junio. El pedido de medidas cautelares solicitado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue negado por la unidad judicial que procesó el caso. La institución apela a otras organizaciones y gremios para respaldar el pedido. El presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, informó a través de sus redes sociales que el pedido de medidas cautelares había sido negado. El juez de la Unidad Judicial de Tránsito niega medidas cautelares a la Casa de la Cultura ante el asalto de la institución por parte de la policía, escribió en su cuenta de Twitter. El domingo 19 de junio, la Policía Nacional realizó un allanamiento ordenado por la Fiscalía con el objeto de buscar incautar material bélico presuntamente oculto en las instalaciones y denunciado por una llamada anónima. Ese mismo día, la Dirección Jurídica intentó ingresar el pedido de medidas cautelares frente a las declaraciones del
de requisición de la Casa de la Cultura. Hasta las 23 horas 33 minutos del domingo pasado, la unidad de flagrancia informó de fallas en el sistema. El escrito de medidas cautelares finalmente pudo ser ingresado pasadas las 8 de la mañana del lunes 20 de junio pasado en el Complejo Judicial Norte. El caso fue sorteado y asignado al juez de la Unidad Judicial de Tránsito en turno. Transcurridas las 24 horas, los representantes recibieron la resolución pasada a las 16 horas del martes 21 de junio. Según el fallo, el juez que conocía la causa resolvió negar las medidas cautelares. En un comunicado de la Corporación Eléctrica del Ecuador, informó que más de 300 personas de varias comunidades indígenas y campesinos se tomaron la subestación Tizaleo, ubicada en la provincia de Tungurahua, la noche del miércoles 22 de junio. Esta operación tiene un nivel de 500.000 voltios. Los manifestantes ingresaron a las instalaciones y exigieron la desconexión de esta subestación. Además, se conoce que mantienen retenidos a los operadores. Esta subestación es fundamental para el país, ya que es parte del sistema de transmisión en extra alta tensión que lleva la energía eléctrica de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair hasta la subestación Chorillos en Guayaquil, destacó la Corporación Eléctrica del Ecuador en el comunicado. La mañana del 23 de junio, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, informó que la Policía Nacional trabaja con el objeto de recuperar el control de la subestación. Todavía no tenemos el control de Tizaleo. Está tomada la instalación. Estas tomas las hacen con muchas personas. El primer paso es tratar de buscar la sensibilidad de estas personas, especialmente los líderes. Trabajar como se lo hizo en el Puyo, señaló Salinas. Según Salinas, la policía, junto con las Fuerzas Armadas, están en el proceso de retomar el control de la localidad en Tungurahua, pues se llegó a un acuerdo tras un proceso de diálogo con las comunidades indígenas del lugar. Los 18 policías cuya desaparición fue denunciada el miércoles pasado por el Ministerio del Interior, Patricio Carrillo, fueron hallados horas más tarde y se encuentran en buen estado. Así lo informó el comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Fausto Salinas, en su balance del 10º día de protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso por el alto costo de la vida. Esto ha hecho que el balance de daños de la policía haya ascendido de 114 agentes heridos, una decena de patrulleros y 7 motos destruidas, así como otros 39 automóviles y 7 motos con daños menores. Salinas informó también que tras negociaciones con los comunitarios indígenas de la provincia de Pastaza, los 2 uniformados que fueron retenidos por los manifestantes la noche de este martes 21 de junio fueron liberados. Hemos logrado satisfactoriamente que se entreguen en buenas condiciones de salud a nuestros 2 compañeros policías en el Puyo, indica la publicación de la red social Twitter que publicó Salinas. Así también añadió que tenemos 2 heridos hospitalizados, de los que uno necesita ser trasladado para recibir atención médica especializada, lo que no es posible porque no permiten el paso de ambulancias, señaló Salinas al referirse al sitio que las comunidades indígenas han hecho a la ciudad Puyo con varios bloqueos de vías. La ambulancia que lo trasladaba fue interceptada, lo bajaron las llantas, pincharon las ruedas, golpearon al servidor policial herido y le hicieron leer una declaración de forma obligada, afirmó. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito dispuso este miércoles que pueden ser exonerados por los municipios las multas generadas por el retraso en el proceso de matriculación vehicular dentro de la calendarización para vehículos cuyas placas terminen en 5. Esto será hasta que los propietarios puedan cumplir el trámite de manera completa, para lo que tendrán plazo hasta el 31 de diciembre del 2022. Castro además exhortó a los gobiernos autónomos municipales del país que en el uso de sus atribuciones procedan a exonerar las multas que se pudieran generar por el retraso en el proceso de traspaso de dominio del vehículo en los casos de compraventa de vehículos realizados a partir del 20 de junio del año presente hasta 30 días después de la fecha en la que se levante el paro nacional. A través de la resolución también se autoriza la validez de todos los documentos necesarios para los procesos de matriculación y emisión de licencias de conducir que caduquen a partir del 20 de junio. Dichos documentos estarán vigentes hasta 30 días después de la fecha en la que se levante el paro a nivel nacional. Cabe recordar que los turnos de obtención o renovación de licencias de conducir que no hayan podido ser atendidos desde el 20 de junio con motivos del paro tendrán prioridad
cuando la situación lo permita. Para esto, los usuarios no tendrán que obtener una nueva cita. En medio de movilizaciones en Quito y en varios puntos del país, la ministra de Educación, María Brown, informó que el gobierno y los cascos azules de Ecuador instauraron un punto de paz. A partir de las 10 horas del jueves, la Unidad Educativa Fiscal Manuela Cañizares en Quito acogerá a madres con sus hijos y mujeres embarazadas. En este punto de paz brindará servicios de salud, educación, cuidado y descanso, según el comunicado publicado por la ministra de Educación. En una entrevista con Ecuador TV, la ministra María Brown dijo que esperan recibir entre 500 y 1.000 personas. Este es un trabajo conjunto con los Ministerios de Educación, Salud Pública, Inclusión Económica y Social, las Secretarías de Educación Intercultural Bilingüe, Derechos Humanos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador y los cascos azules del Ecuador, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, detalla la publicación de la señora Brown. Tras 11 días de movilizaciones, el gobierno mostró su intención de dialogar con los manifestantes, quienes pusieron una serie de condiciones para acceder al proceso de negociación. La Policía Nacional anunció la detención de Jimmy S.R. en el marco de la investigación por el asesinato de Jaime Villagómez ocurrido el pasado 20 de mayo, mientras la víctima estaba con su pareja y unos amigos en un restaurante de uso histórico en San Borondón. Al respecto, la Fiscalía General del Estado señaló que la detención del sospechoso se realizó el martes 21 de junio e indicó que se formularán cargos al detenido en las próximas horas. Este hecho se hizo viral en las redes sociales y los familiares de la víctima iniciaron campañas para que se haga justicia. Incluso el presidente Guillermo Lasso, en su informe a la Nación el pasado 24 de mayo, se comprometió a dar con los responsables de este crimen. La tarde del miércoles pasado, durante una rueda de prensa, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, relató cómo se logró identificar y capturar al sospechoso, al resaltar que la institución sigue trabajando y cumpliendo su deber en el marco de las protestas a nivel nacional. El uniformado recordó que el día del crimen, el victimario huyó precipitadamente a bordo de una motocicleta, pero que a través de técnicas de investigación, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro, se logró evidenciar la participación de un vehículo en el citado hecho. Siguiendo la pista de este vehículo, el martes pasado, tras la ejecución de una operación policial, lograron la localización y detención del automotor que era conducido por Jimmy S., quien sería el autor del hecho, indicó Salinas. Los agentes procedieron con la detención del sospechoso bajo fines investigativos, mientras que en su cuenta de Twitter la Fiscalía anunció que en las próximas horas se realizará la formulación de cargos. Varias provincias montañosas en el sector oriental de Afganistán fueron estremecidas este miércoles por un contundente terremoto de magnitud 6.1. Las autoridades contabilizan más de 1.000 fallecidos, una cifra que probablemente aumente mientras se despliegan los rescates. Es imposible verificar cuántos en este momento porque algunas comunidades no son accesibles. Hay mucha lluvia aquí en Afganistán, así que hemos tenido deslizamientos de tierra y hay mucho lodo. Y por supuesto, debido a que estas áreas afectadas son tan rurales y remotas, no hay equipos sofisticados allí para respaldar el esfuerzo de respuesta. El gobierno afgano confirmó que hay 1.500 personas heridas tras el sismo, cuyo epicentro se registró a 10 kilómetros de profundidad. Las intensas precipitaciones han impactado muchas viviendas rurales hechas de barro. De acuerdo a expertos en el lugar, las lluvias debilitaron las estructuras y ampliaron los daños. Esos equipos en este momento están brindando primeros auxilios, tienen medicamentos con ellos, también pueden ayudar a las mujeres embarazadas. Esa es una especie de nuestra primera respuesta y luego para aquellos que están más lesionados, ellos serán trasladados a hospitales cercanos. Desde Kabul se informó sobre la movilización de helicópteros y equipo médico para atender el desastre. El gobierno talibán ha solicitado ayuda a la comunidad internacional. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco instó a orar por los afectados de esta tragedia.
El presidente Joe Biden pidió al Congreso el miércoles que suspenda temporalmente el impuesto federal a la gasolina, un esfuerzo por amortiguar los precios que han avivado la frustración en todo Estados Unidos. Se trataría de un posible ahorro de 18 centavos por galón de gasolina y 24 centavos por galón de diésel hasta fines de septiembre, justo antes de las elecciones de medio término. Esos fondos usualmente permiten mantener las autopistas federales y otras infraestructuras, pero el mandatario garantizó que la exención no impactará a este sector. Con los ingresos fiscales aumentando este año y nuestro déficit por debajo de 1.6 billones, en solo un año, aún podremos arreglar nuestras carreteras y reducir los precios de la gasolina. Podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, la Casa Blanca enfrenta una dura batalla para lograr que el Congreso apruebe la exención. Los republicanos se oponen categóricamente, mientras incluso los miembros del propio partido de Biden han expresado su preocupación. Biden en particular culpa a las empresas petroleras de explotar a los ciudadanos con precios irreales. Mi mensaje es simple para las empresas que administran estaciones de servicio y establecen esos precios en la bomba. Este es su tiempo de guerra, riesgo global, Ucrania. Estos no son tiempos normales. Reduzca el precio que están cobrando en la bomba para reflejar el costo que está pagando por el producto. Sus clientes, el pueblo estadounidense, necesitan alivio ahora. El precio de la gasolina, que la guerra de Putin en Ucrania ha hecho aumentar de $2 desde febrero, será un tema que Joe Biden tocará también en su viaje a Europa, cuando se reunirá con los miembros del G7 y de la OTAN. Estados Unidos reitera la estrategia de 3 puntos que ha seguido con los aliados de la comunidad internacional para responder a la guerra de Rusia en Ucrania, explicó a La Voz de América el embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan. 141 países votaron en la Asamblea General de la ONU y estas son las palabras de la resolución: condenar y deplorar la guerra agresiva de Rusia en Ucrania, acciones dirigidas a Rusia que refuerzan a Ucrania y su capacidad para defenderse. Eso es el punto 2. Y 3, fortalecer a la OTAN y los aliados de esta en Europa. Sullivan también se refirió a la posibilidad de una salida negociada. No he visto ningún indicio de que el gobierno ruso, el presidente Putin, esté interesado en negociar. Quieren que los ucranianos se rindan, se sometan a la invasión rusa y luego negociarían. A ellos se les acusa de ser mercenarios, por lo tanto, no están de ninguna manera protegidos por las convenciones de Ginebra en lo referente al tratamiento de los prisioneros de guerra. Sus delitos deben ser investigados y ellos deben ser juzgados. El vocero del Kremlin dijo que los 2 estadounidenses podrían ser sentenciados a la pena de muerte, a lo que respondió el embajador Sullivan. No tengo una fuente independiente que pueda confirmar las identidades o las ubicaciones de estadounidenses detenidos en Ucrania, pero puedo decirles que hemos entregado un mensaje muy fuerte al gobierno ruso de que cualquier estadounidense detenido en Ucrania por Rusia debe ser tratado de manera consistente con las convenciones de Ginebra, y lo que dijo el portavoz del Kremlin pareciera indicar que no entienden sus obligaciones bajo las convenciones de Ginebra de tratar a combatientes humanamente. Las deportaciones de menores migrantes hondureños desde la frontera de México con Estados Unidos a Honduras se duplicaron en comparación al año anterior. Según las autoridades hondureñas, más de 4,000 casos de menores han sido repatriados este año. Un 58% son niños y un 42% son niñas. El último informe señala que de enero a mayo de este año, el incremento es del 55% en las deportaciones, comparado con el mismo periodo en 2021. Los 3.798 casos contabilizados durante los primeros 5 meses de este año ya superan al total de 3.081 menores deportados el año pasado. Nos permite evidenciar que hay al menos un 55% de incremento en el número de niñas y niños que están siendo deportados a Honduras menores de 18 años. Hasta mayo del presente año tenemos un total de 6.879 niñas y niños que retornan al país. Estados Unidos anunció en la recién concluida Cumbre de las Américas una inversión privada por casi $2.000 millones en Centroamérica para frenar la migración irregular. Tenemos que hacer más inversión social, generar más empleos, mayor crecimiento, y esto afectará pues obviamente a la migración. Entonces en esto estamos trabajando de la mano tanto con los Estados Unidos como con otros países en los que hay migrantes hondureños, como lo son México, como lo es España.
Honduras considera que una mayor inversión social y abordar las causas de la migración junto a otros países de la región debe ser la clave para reducir las migraciones irregulares. Respecto a Venezuela, normalizar las relaciones. Con alegría recibieron esta noticia colombianos y venezolanos, quienes esperan que esta relación se restablezca lo más pronto posible una vez que Petro asuma el 7 de agosto. Propiciaremos el que se puedan construir los mecanismos de diálogo de la sociedad venezolana. Las relaciones diplomáticas no son solo con un gobierno, son con una sociedad. No hay Estado en la frontera colombo-venezolana. Queremos tener Estado. Con estas palabras, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en campaña prometió que restablecería las relaciones diplomáticas con Venezuela y hoy por medio de su cuenta de Twitter lo confirma. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. El anuncio ha generado esperanza entre la población sobre una posible reactivación del comercio binacional. De acuerdo que abran la frontera para que no tengamos a viejitas que caminar tanto, vea que estamos enfermos y tenemos que pasar así. Eso es lo que estamos esperando los cucuteños, que abran la frontera, man. Paso libre. El internacionalista Andrés Macías opina que será más fácil abordar la inseguridad una vez reabierta la frontera binacional. Un territorio donde, debido en gran parte a la ausencia de relaciones diplomáticas con el país vecino, los grupos armados ilegales han logrado fortalecerse y ampliar sus actividades criminales. Por eso es que abrir las fronteras puede ser un primer paso para poder intervenir de una forma más contundente en las relaciones de inseguridad en la zona fronteriza. Muchas aerolíneas abandonaron sus operaciones en Venezuela debido a lo que les adeudaba el Estado, la conflictividad política, los problemas de seguridad e infraestructura, las sanciones internacionales y la pandemia. Actualmente solamente 5 aerolíneas internacionales prestan servicio en el país: Cubana de Aviación, la panameña Copa, Turkish Airlines, Air Europa y Plus Ultra, además de 8 compañías nacionales de aviación. Durante los últimos meses, compañías como TAP Air Portugal, Air France, Sky, LAN Chile, Iberia, Aerolíneas Argentinas, Avianca y Wingo se han comunicado con las autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para explorar la posibilidad de reanudar operaciones en el país, informó Humberto Figuera, presidente de la Asociación Nacional de Líneas Aéreas. Por eso es que Venezuela siempre ha sido un buen mercado, porque aquí hay asentadas varias colonias, no solamente suramericanas, latinoamericanas, sino de Europa. Y el transporte aéreo les permite visitarse y estar en contacto físico, pasar unas vacaciones. Eso es muy humano. Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, señaló que durante los últimos meses se ha incrementado el número de rutas. Ya no abundan las aerolíneas como en los tiempos pasados, pero estamos trabajando para que eso vuelva a suceder. En Nicaragua persisten las acciones hostiles del gobierno en contra del periodismo independiente, según la Sociedad Interamericana de Prensa, que a través de un comunicado condenó la reciente ocupación policial y confiscación de la Trinchera de la Noticia, el último boletín impreso crítico a la administración sandinista. Se trata del mismo procedimiento amañado, amparado en un sistema judicial sin independencia y sumiso al poder político, utilizado para cerrar el canal 100% Noticias, el diario La Prensa y Confidencial. Según el estatal registro de la propiedad, el medio de comunicación fue sancionado por supuestamente perturbar la paz y negarse a presentar información en tiempo establecido, una justificación rechazada por organizaciones de periodistas. Es totalmente condenable, es repudiable. Eso demuestra que la dictadura de Daniel Ortega no tiene ningún límite. De acuerdo con David Quintana, integrante de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua, los escasos medios de comunicación que operan bajo frecuencias del Estado han optado por la autocensura para evitar posibles cierres. Es una postura que era esperarse porque ¿qué otra vía les queda a los medios de comunicación, a los periodistas que no quieren refugiarse? Este año, además de la confiscación de la Trinchera de la Noticia, al canal católico le fue cancelada su frecuencia, mientras que el periódico La Voz Católica fue obligado al cierre.
Y volvemos a Estados Unidos, donde un grupo de senadores acordó un histórico proyecto de ley bipartidista para mitigar la violencia con armas de fuego. Las medidas acordadas incluyen revisar el permiso de porte de armas de personas consideradas peligrosas y también proporcionar miles de millones de dólares en fondos para la salud mental. El acuerdo representa un avance tras un estancamiento de casi 3 décadas en este tema. El Senado ahora deberá someter a votación este proyecto de ley y se espera que eso ocurra en los próximos días. Un vestido blanco y votos matrimoniales. Una boda típica, excepto por una cosa. La ceremonia se lleva a cabo en línea porque la novia está en Polonia y el novio en Ucrania. Oleksii Kokova trabajaba como periodista antes de que Rusia lanzara una guerra en Ucrania, pero el 24 de febrero su profesión cambió uniéndose a las Fuerzas Armadas de Ucrania. No esperaba la guerra, no creía que sucedería. Sin embargo, no le dije que no fuera. Lloré. Honestamente, no lo quiero a él allí, solo lo quiero a mi lado. Oksana y Oleksii se conocieron hace 4 años en un canal de televisión ucraniano donde ambos trabajaban. Comenzaron a salir de inmediato. Vi a esta hermosa chica y me enamoré. Una mujer polaca que acogió a Oksana a su llegada a Polonia le regaló su propio vestido de novia para el matrimonio por internet. Una joyería ucraniana le envió a la pareja los anillos de compromiso gratis. La iniciativa de la joyería de ofrecer anillos de forma gratuita animó a otra pareja de militares que se preparaba para casarse. Volodymyr es soldado, se enamoró de su esposa hace años y ahora planea casarse. Pronto podría ser destacado a zonas conflictivas en el este de Ucrania. Así que por razones de seguridad no mostramos su rostro. Es la mujer perfecta con la que soñaba desde que era niño. Tú sabes, como cuando te imaginas a alguien perfecto en tu cabeza. Cerca de 22.000 parejas se han casado desde el comienzo de la guerra en Ucrania, pero en lugar de elegantes vestidos y trajes blancos, las parejas a menudo optan por usar camisas bordadas tradicionales o camuflaje militar.